Yo creo que lo mejor es que nos vayamos, porque yo no voy a mejorar esto. Yo creo que así lo dejábamos ya muy bien. Está buena hora la tarde, pues ya está. Porque casi has contado lo que yo iba a contar, pero mejor, claro, con el elogio, ¿no? Y la alabanza del invitado. Bueno, primero, porque es obligado darle las gracias a Óscar, que ha insistido más de una vez que tenía sentido que un profesor de instituto de Logroño venga hasta aquí para decir algo que pueda tener sentido e interés para unos alumnos que estáis, ¿no? en la carrera, que estáis acabando la carrera. Después, porque precisamente por la razón de mi oficio tengo pocas ocasiones de salir y contar lo que hago, lo que me gusta, lo que leo o escucho o veo que hacen otros. Y luego hay una especial porque vengo aquí y veo que el mar está allá al lado, que estamos en abril y además que nos vemos las caras, y esto es toda una novedad. Ayer, por primera vez después de 2 años, a las 8 de la mañana con mis alumnos, de manera teatral, entré en clase con la mascarilla, pasé lista, página 317 del libro, y hice así, adrede, ¿no? Dejando así como 2 segundos de intriga. Los chicos ya se le habían quitado todos, pero las chicas estaban así como a media asta la bandera, esperando a ver qué pasaba a la primera hora, y me lo quité así, y me daba una sensación como esos pantalones de los striptease que se quitan así y salen de un golpe, y se reían porque yo creo que hasta hice el gesto un poco así del pudor, del pudor. Mi hija de 15 años decía: papá, yo no me la voy a quitar nunca. Me van a ver esos, me van a ver esos, ¿no? Es verdad que luego, a lo largo de la mañana, ya vemos las cosas de otra manera. Entonces, después de 2 años de Zoom, de Meet, de Teams y de tanto online, pues me parece que recuperar la esencia, ¿no? Que es hablar, verse, escuchar y conversar, tiene que ser la esencia y la base del oficio de Óscar, en parte también del mío y del vuestro igual en un futuro. O sea que muchas razones para estar contento de estar aquí, y ahora lo que tengo que hacer es intentar justificar la invitación. El motivo fundamental, yo creo, de los que ha dicho Óscar, de este enamoramiento del autor, luego me das algún detalle más, yo creo que viene de la lectura de este libro y seguramente el de la invitación, de este libro, no por el personaje, porque en la editorial le pusieron a este campesino con pipa, que no sé de qué país será, pero yo no he visto ninguno así, y de hecho desde luego no era mi elección, ni lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Pero es verdad que yo creo que explicar o poner en sentido, sobre todo a alumnos de la carrera de Historia, la escritura de un libro así requiere hacer la prehistoria, la historia y la poshistoria, ¿no? Ya han pasado 10 años de un libro así. Y yo creo que mi origen, como hemos dicho, al venir de un instituto, y en parte la historia de un fracaso, aunque lo ha maquillado muy bien Óscar, ¿no? Yo quería ser historiador profesional, y no lo he sido, no lo soy. Eso me permite o me vacuna contra la vanidad de hablar mucho rato de mí o de lo que yo he hecho, porque en parte creo que es lo que me tocaba hoy, ¿no? Si quiero, y cómo veo la historia, qué historia he hecho y qué historia me gusta a mí. Entonces quería ir al principio un poco hacia atrás para poner el contexto personal y también histórico en el que yo me vi reflejado en ese libro que quería hacer sí o sí de cualquier manera. Porque si esto fuera mi clase, yo empezaría preguntando a los que estáis en las primeras filas, tú, temas. ¿Por qué estudias historia? ¿Por qué te has apuntado a la carrera de Historia? Así, la primera idea que te viene en la cabeza. No sé, porque me gusta. Porque te gusta. Se supone que es lo fundamental, ¿no? Pero yo que vengo aquí a hablar de que me gusta la historia, de que voy a intentar comunicar mi pasión por la historia, del tipo de historia que me gusta, y yo hice historia primero porque huía de las matemáticas hasta lo más lejos que pude. Y después porque como estaba en Logroño y había un colegio universitario, pues como iban todos allí, yo allí y tú eres de letras. Y a mí me gustaba la literatura, pero en filología había 3 años de latín y me dijeron, en historia solo hay 1, pues entonces historia. Esa fue la razón. No hay una vocación,
no había una pasión previa, y ahora creo que a veces la siento y no la siento, o mi propia convivencia, ¿no?, con la disciplina, ¿no?, o con este conocimiento, pues ha cambiado con los años, ¿no? Yo estudio en la carrera en Zaragoza, a finales de los años 80, principio de los años 90, y esa doble vocación o formación que un poco ha dicho Óscar, ¿no?, que desde el año 1996, justo cuando se acaba la beca, yo ya estoy dando clases en un instituto, pero sigo con la tesis doctoral y después con otras investigaciones, creo que es quizá la mirada que yo puedo aportar. Alguien que en los últimos 25 años seguidos que llevo dando clase en un instituto, he intentado compaginar, lo que es difícil y yo creo muchas veces imposible, alguien que pisa los archivos cuando puede, de vez en cuando, que lee cosas que quizá no parece que sean necesarias para lo que hago todos los días, pero que al mismo tiempo estoy metido y sé y soy consciente de que mi trabajo es estar peleando con mis alumnos adolescentes. Entonces esa mirada, que es más quizá ahora de educador que de historiador, de hecho no soy un historiador profesional, creo que es la mirada que yo puedo aportar un poco con esa reflexión o esa perspectiva de ese cuarto de siglo, y decir cuarto de siglo ya me suena a mí demasiado fuerte. Esta es la Facultad de Letras en Zaragoza, que ahora están remodelando completamente, y ahí es donde aparece este joven con sus amigos que quiere hacer historia y que va a hacer allí la especialidad en historia contemporánea, y ahí es donde bebo un poco de esa historia social que te encuentras tú, Óscar, con Julián Casanova, y con esa historia social, historiografía marxista británica, ¿no?, que es un poco el lugar, la habitación que yo voy a ocupar, que son las lecturas, y que condiciona lo que voy a hacer después. Mi carrera, vamos a decir, académica, en el sentido de una producción académica, empieza con una tesina publicada en 1995, donde a mí me llamaba más la atención los motines, las protestas populares, las mujeres, me llamaba mucho más que el movimiento obrero organizado, y empiezo por ahí. Empiezo por finales del siglo XIX. Y como una especie de continuidad en el tiempo, llega luego la tesis. Una tesis ya más, como tiene que ser una tesis, ¿no?, con una formación teórica en el campo de la sociología histórica, donde empiezo a leer y donde avanzo también en el tiempo, en una ambición un poco de largo recorrido para seguir durante medio siglo persiguiendo el eco y la huella de las acciones colectivas a lo largo de todo ese cambio entre la transición hasta las vísperas de la guerra civil. Y me quedo en las puertas de la guerra como estoy ahora aquí arriba, así mirando el abismo que hay delante, pero pensando que será el jalón, un fin, un cierre a lo que ya estaba siendo demasiado largo. Cuando acaba la tesis, yo la defiendo, y es el año 1998, entonces surgen algunas preguntas que puede tener y que conoce bien Óscar y que conoce cualquiera que ha pasado por las mismas circunstancias, las que os podéis ver vosotros dentro. ¿Qué hago ahora? Cuando Óscar dice que no sé si en el prólogo había alguna referencia, no me acuerdo, porque lo primero que hace uno cuando acaba la tesis es coger y dar una patada y mandarla bien lejos, y lo último que se te ocurre es releerte tú, y menos lo que quizá tenía que haber hecho, convertir la tesis en un libro. Óscar, con mucha generosidad, dice que, bueno, pues que incluso que la leyó o que la cogió entre sus manos. Para mí no se sostiene como libro de lectura. Yo tendría que haber hecho una inversión de tiempo y de esfuerzo que ya no tenía, para dedicarle 1 año o 2 a convertir eso en lo que para mí es un libro, como un objeto de lectura. Porque mi sensación final era de una tesis que, desde el punto de vista que ha planteado Óscar, podía ser puntera entonces, ¿no? Puntera quiero decir porque estabas leyendo las últimas cosas y porque estabas en contacto con los profesores o quienes estaban publicando lo que te parecía a ti que era un poco esa ola, ¿no?, de ese tipo de historia a finales del siglo pasado. Pero luego una insatisfacción enorme, la que yo tuve después, aparte de la incertidumbre que hago yo ahora con mi vida, que no es una cuestión menor. Me he dedicado 5, 6, 7 años a seguir las vidas
de los seres anónimos, de las clases populares y a sus expresiones de descontento y de malestar en una pequeña región de interior donde parecía que no pasaba nada y claro que pasaban muchas cosas. Pero al final, después de presentada la tesis, me pasaba, primero, creo que esta tesis, este libro, no lo pueden leer mis contemporáneos, creo que no lo pueden leer, si habla del pasado de esos riojanos y riojanas, no lo pueden leer los riojanos que ahora podrían preguntarse por sus abuelos o por sus bisabuelos o por otras luchas o otros problemas en el pasado. Porque no hay quien pase de la página 15. Yo no puedo. Porque ya la indigestión, las notas a pie de página, las citas, yo ya no puedo pasar. Y en segundo lugar, si yo perseguía a la gente común, lo que me encontraba es que ahí no hay nadie, no hay ningún rostro, no hay ninguna cara, no hay ninguna foto. Si mi objetivo era recuperar esas caras anónimas, el resultado al final era de plena insatisfacción. Sí, un largo eco, un largo recorrido, es verdad que no se podía descender. Cuando intentas terminar y culminar una tesis, ¿no? Vamos a decir, estructural, por decirlo así, ¿no? Más de medio siglo. Pero la insatisfacción personal, esa no me la podía quitar nadie. Y desde luego tenía una cosa muy clara. Esto lo he hecho porque había que hacerlo, pero yo no quiero hacer esto. Porque ahora puedo decir que yo sé mucho de un tema, por lo menos a la altura de finales de los años 20, pero ¿a quién se lo cuento? Porque no lo puedo contar a quienes me rodean, y luego ¿cómo se lo cuento? Porque esto que yo he escrito no hay quien lo lea. No hay quien lo lea, salvo 4 señores, en fin, no le pongo calificativos, que se han tragado 25 números de historia social hasta llegar a mi artículo, que está bien olvidado allá lejos en aquel número, que tampoco quiero releer. Entonces, esa insatisfacción para mí es el motor fundamental no de un historiador y de un investigador y de un escritor y de un profesor. Salir cada día de clase y decir, esto se puede hacer mejor, lo puedo hacer mejor, esto lo podemos escribir mejor, salir del archivo y decir, esto se me escapa, no lo cojo, aquí hay una vida que no soy capaz de descubrir, me faltan preguntas para que me hablen estos documentos, porque igual yo no tengo las preguntas, porque no tengo las lecturas, porque no he trabajado lo suficiente. Esa insatisfacción para mí es el motor, bueno, de casi todas las cosas. Y además es algo más íntimo y personal. Eso me llevó a buscar, pero no por un propósito historiográfico, Óscar, sino por una cuestión personal, ¿no? A buscar a la gente. Porque yo había pasado por 1000 posibles historias que me llamaban la atención. Y todas tenían una nota a pie de página, tenían un párrafo en el que no tenía sentido que yo pusiera Pérez, Gómez, López, Felisa o Manuel, en una tesis que ya avanzaba sobre las 500 páginas. Volver atrás a ir a buscar a la gente que me había dejado por el camino. Para mí esa es la idea que yo tenía de la historia local. Además, es hacer de la necesidad virtud, puesto que con mis propios medios y fuera ya de esa carrera universitaria, la historia local es que además es lo que uno tiene a mano. Y hacer además el entorno geográfico en el que tú te encuentras, simplemente porque es más fácil, no porque tenga más valor. Y elegí, a propósito además de un aniversario en este pueblo de Narnedo, y de que había una memoria viva muy importante de una tragedia, de un suceso que había conmocionado a una población, Arnedo, que tiene 14.000 habitantes, algo por lo que yo había pasado, pero de puntillas. Al final de la tesis, lo llamé así, La República en la Plaza, no os cuento lo que pasó, una huelga que acaba en una manifestación delante de la plaza, donde se está intentando resolver las autoridades arriba en el ayuntamiento el conflicto, y abajo hay un pelotón de guardias civiles que acaban disparando en una descarga cerrada sobre el escenario de la plaza y causan 11 muertos y 30 heridos, la mayoría mujeres y niños, que son los que iban en la manifestación porque tenían un aire como festivo, porque parecía que ya había acabado todo. Entonces paso de estudiar 600 acciones colectivas a lo largo de 60 años a investigar como si fuera un juez una cosa. Eran las 5 de la tarde del 5 de enero de 1932, todo muy como de Lorca, ¿no? Y hubo un segundo en el que pasó algo, el segundo previo antes de la descarga
cerrada de los Mausers, de los guardias civiles que provocan la tragedia. En ese segundo anterior, algo pasó o no pasó, una provocación, un disparo que pudo venir del público que había, una indecisión, una decisión premeditada del teniente que conducía la fuerza, un resbalón de los guardias que habían salido a forcejear con la culata de sus fusiles. Yo quería saber qué había pasado en ese segundo. En realidad, esa era la excusa, y para mí la historia local es una excusa para plantear de una manera cercana en el que podamos bajar ese foco y agrandar a los seres humanos que están allí en ese pasado, que nos han dejado una huella, ir a buscarlos allí y poder descender si concentramos el foco, pero sin perder de vista las preguntas generales. Es decir, sin hacer la tesis no hubiera hecho este libro. Creo que esa era la diferencia de lo que hubieran hecho otros historiadores, un erudito local, a la vista de la misma documentación que pude ver yo durante el año y medio que estuve paseando por las calles del pueblo, entrevistando a la gente y buscando en los archivos. Entonces ahí vi que no había sido inútil el esfuerzo de la tesis, pero que lo quería para algo, puesto que ni siquiera iba a ser un fin en sí mismo, una puerta abierta a un futuro profesional o el paso previo a un contrato de trabajo. Entonces tenía que ponerla en acción, tenía que encontrar su sentido, su utilidad, y ahí sí que me di cuenta que yo tenía una perspectiva, por un lado, de una distancia que me había dado esa formación, pero no dejaba de tener la cercanía emocional que me daba estar en las cocinas, en los domicilios de la gente que me contaba de pequeña lo que había visto, su madre, su abuela, su pueblo, algo que había conmocionado a una población entera. Entonces percibir ahí esa historia viva, al mismo tiempo esa memoria que se va acabando, pero hacerlo desde el microscopio y el telescopio, un poco. Por eso me gustaba esa frase del escritor portugués, que en realidad lo universal es lo local sin las paredes. Las paredes son las de la plaza, ese ámbito público que en el fondo, para mí al final lo de menos era el segundo de esa bala inicial. Esa sería la preocupación del juez. Para mí es la excusa para aprovechar la inmensa documentación que genera una tragedia así, para ver cómo es la vida de todos los que estaban alrededor de la plaza. La vida cotidiana que, si no es por la tragedia, no hubiera generado un sumario militar, varios sumarios civiles, informes de los gobernadores, debates en el Congreso de los Diputados y una atención enorme de la prensa en los días siguientes. Lo que yo quería era ver esas caras y esos nombres y esos rostros que estaban navegando entre esos dos mundos, el mundo popular, comunitario, tradicional y rural que venía del siglo XIX y un mundo nuevo que había empezado, y la apertura de un nuevo escenario que había sido el de la Segunda República, que también había llegado allí, como había llegado a todos los sitios. Esa para mí era el objetivo, y ahora ya tenía otra cuestión por delante. Primero, dedicar un año a saber lo que había pasado, quiénes eran, de dónde venían, a dónde iban, y ir abriendo ese escenario, ¿no?, de la Segunda República, España, La Rioja, la plaza, un conflicto social, nombres y apellidos. Pero luego otra cosa, este trabajo, que estaba apoyado por una institución y que me habían dado una ayuda, el Ayuntamiento de Arnedo, digo, lo que tengo que hacer al final lo tienen que poder leer los vecinos de Arnedo. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido que haga un libro así y presentarlo en Arnedo. Tiene sentido que lo lleve a un congreso o entre historiadores que lo valoren desde otro punto de vista. Que tenía que dedicar mucho tiempo a cómo iba a escribir. Y yo sabía cómo no quería escribir, como la tesis. Y entonces lo que empieza siendo un encargo casi, acaba siendo una aventura y un desafío. Y además me iba a ver enfrente, porque lo iba a presentar en el pueblo, porque iban a hacer unas jornadas, porque se iba a editar allí, y ahí lo iba a ver, ¿no? Y fue increíble, no la primera edición, porque al fin y al cabo la gente lo compraba, porque era un libro muy barato, y lo compraban por una cuestión de su memoria familiar, lo compraban sin leerlo, con lo cual ningún mérito le cabe al historiador. Pero después hicieron una segunda edición,
una tercera edición y luego he estado allí, no sé, 6, 7, 8 veces, la última vez fue este enero, cada vez que hacen un aniversario, entonces yo voy allí, este es el de los sucesos, me llaman. Y ya no hace falta presentación, Óscar, pues no dicen nada. Ha venido el de los sucesos, hala, a contarlo otra vez. Pero ya hay gente nueva, cuéntalo otra vez que hay gente nueva, que no pasa nada. Y allí voy otra vez. Es verdad que cada vez lo cuento diferente, porque yo no soy el mismo, porque me fijo en otras cosas. Ya se han muerto las 25 o 30 personas que entrevisté a fondo, se han muerto todas. Y ahora me doy cuenta que me gustaría haberlas entrevistado otra vez porque hubiera aprovechado mucho más esas entrevistas, porque hubiera hecho otras preguntas que ahora tengo que entonces no tenía. Porque entonces iba en busca de la verdad. Y ahora igual iba en busca del sentido y la percepción que le daban a eso que vivieron o que les contaron porque no habían vivido. Y quizá le hubiera dado más importancia a eso y no a ese juez que iba buscando pruebas. Tenía un desafío delante, que el siguiente paso tenía que ser atreverme con la tarima, bajar. Y bajar era el 18 de julio de 1936, que había dejado a miles y miles de personas, de acciones, de cambios sociales y culturales, los había dejado allí puestos cuando empezaba el verano y ahí me quedo, porque entrar en esto es entrar en otra historia que es parte de la misma historia. Esa fue la empresa que abordé entre el año 2003, 2004, 2005, el libro se publicó en 2006. Yo entonces era profesor en Miranda de Ebro, iba todos los días de Miranda a Logroño en coche y eso fue casi... Me dicen, ¿y cómo elegiste esos 6 pueblos de La Rioja Alta? 6 pueblos que unen Logroño y Haro. Digo, porque iba todos los días en coche por esa misma carretera. La misma vía de ferrocarril, el mismo río y el mismo paisaje del viñedo, la imagen un poco típica, ¿no?, de La Rioja. Y además una historia que al hacer la tesis se me había quedado ahí, yo tengo que volver allí. En diciembre de 1933, los jóvenes de estos 6 pueblos y de alguno más salieron por la noche a declarar el comunismo libertario, a empezar un mundo nuevo. Abolieron el dinero, repartieron el tabaco, hicieron vales en el ayuntamiento. Cuando llegó la camioneta de pescado, empezaron a debatir qué hacemos con las merluzas y con los chicharros, si es para los pobres, para los ricos, para los enfermos. Estaban empezando un mundo nuevo que duró exactamente 24 horas, hasta que al día siguiente llega el ejército desde Logroño, entran y 4 tiros, disparos, unas escopetas, detenidos, y era unir eso que había ocurrido allí. ¿Qué hacen esos jóvenes saliendo por la noche a empezar un mundo nuevo en el año 33? ¿Qué pasa en esos pueblos? En el verano del 36 os podéis imaginar la relación, ¿no?, que va a ocurrir cuando llega la violencia. Pero yo también quería contarlo de otra manera. No quería contar un pueblo, 2 pueblos, 3 pueblos, no quería repetir la misma historia 6 veces. Yo quería contar otro desafío diferente. Si había contado una plaza, un día, un segundo, una bala, ahora quería contar la historia de un río en el calor del verano y el otoño mortífero, sangriento de 1936. Y que el río, la carretera, fuera un poco el vínculo de unión donde aquí fuera a encontrar la gente. El resultado ya lo conocía. Esta es una foto de una de las exhumaciones que se hacen en 1979, 1980, que son de las más tempranas en España. El resultado de esa violencia ya lo conocía. Por eso para mí lo importante era la forma de contarlo de otra manera, contar lo que como profesor de instituto que iba todos los días a Miranda más me costaba enseñar a mis alumnos. ¿Qué es una guerra civil? ¿Qué es una guerra donde los que no llevan armas van vestidos de paisano y no han salido de la puerta de su casa? Mueren muchos más que los que han ido y llevan uniforme y llevan un fusil y están en las trincheras durante 3 años. Intentar meterme allí, en las raíces de esa violencia, utilizando un escenario que yo sabía que no podía aumentar el foco porque se me escapaba la gente, se me escapaba la agencia humana. Y ya creo que 6 pueblos ya fue casi demasiado, que tendría que haberme acercado más, pero no quería escaparme al paseo por el río. Ese era el objetivo. Y el objetivo es ir haciéndote preguntas y cuestionarte todos los días lo que haces y tener que ir para atrás.
porque ir al pasado a buscar los tipos ideales que yo quería encontrar, lo que me daba cuenta es que allí no estaban, porque no existían los tipos ideales. Y eso me permitió, y yo creo que ya no me ha abandonado, tener una mirada seguramente más compleja, más rica en ese sentido, y también más crítica con lo que me planteo, con lo que hago y con lo que me gusta leer de lo que hacen otros historiadores, ¿eh? Porque cuando yo me encontraba, por ejemplo, esta foto es mía, está todavía exactamente así, esto es Brión, es uno de estos 6 pueblos, en la foto anterior os he puesto, aquí queda todavía la hoguera donde los anarquistas han quemado el archivo para poner fin a través del fuego purificador a esa sociedad que querían acabar, ¿no? En el mismo pueblo, al entrar al pueblo arriba, hay una ermita, está en un cerro, y estos agujeros que veis aquí son las de las balas, no de la guerra civil, sino de las ametralladoras que los soldados, viniendo de Logroño, han puesto desde abajo de la carretera, han batido toda la línea de la muralla, un poco para amedrentar a los que están arriba con las escopetas, que empezaron a tirarlas, a echar a correr, 4 disparos y a marcharse. Y claro, cuando ahora me planteo, por ejemplo, y lo hablábamos un poco esta mañana, Óscar, la nueva ley de memoria democrática, o cuando yo voy con la asociación de La Barranca, yo soy socio y colaboro con ellos, ¿no? Y cuando vamos allí a la fosa de la Barranca hay 400 cuerpos enterrados. Y empiezo a ir luchadores por la democracia, porque lucharon por la democracia, porque defendieron nuestros ideales, no les vamos a ponerle un traje nuestro a quienes están allí asesinados. Y yo, claro, que recuerdo los nombres, los apellidos, que he estado en las casas, que están en los pueblos, digo, si de estos 400, 200 eran anarquistas. Y si lo que querían es un mundo nuevo, diferente, no una democracia, no pensaban en el Parlamento, no pensaban en votar, no pertenecían, no eran el alcalde del pueblo, que también mataron, que era de izquierda republicana. Tenían otro lenguaje, tenían otra cultura, estaban en su mundo, eso no les quita ni un ápice, ni de dignidad, ni de su condición de víctimas, ni del asesinato que sufrieron. Pero les estamos quitando su identidad y su verdad histórica para poner el traje en el que yo me siento más cómodo. Porque estoy perdiendo la complejidad y la riqueza que tiene ese pasado de otros mundos que se quedaron allí, pero que podían haber tenido otros recorridos diferentes, ¿no? Y esa historia que me hace volver a mí atrás, esa es la historia que me gusta. Por ahí va a seguir. Y si lo reconocéis por las solapas de los libros, que falleció hace poco, Josep Fontana, no había sido profesor mío, no había tenido ninguna vinculación con nada con él, y he puesto ahí abajo, para que no olvide, el año 2007, el libro lo había escrito en 2006, yo tenía una relación con él, que me había invitado 2 veces a Barcelona y a mí me había dejado, fue un poco una prueba, cuando escribí el libro de Arnedo, me llamó porque quería que fuera a dar una charla a Barcelona, a la universidad, a la Pompeu Fabra. Una charla para alumnos de biología, de medicina, que en esa universidad podían coger una asignatura libre, que eran unas charlas que daba él y traía. ¿Y qué quieres que cuente allí? Y dice, lo de Arnedo. Y pero de Arnedo en Barcelona, a gente que ni siquiera, la mayoría están... Sí, eso. ¿Cómo le voy a decir que no? Claro que fui allí, ¿no? Pero ese me parecía la prueba del libro, que tenía que servir para los habitantes de Arnedo, que no habían ido a la universidad, pero que tenía que tener algo que contar también interesante a los que habían acabado sus carreras de diferentes ámbitos y que estaban un poco detrás pues del nombre, ¿no? Del renombre de Josep Fontana, y estar allí y él sentado escuchando, que era lo que más me imponía. Claro, no me voy a poner nota yo de aquel día, porque bastante llevaba yo la procesión por dentro, pero bueno, podemos decir que a juicio luego de Fontana salí bien parado. Y él insistió, sobre todo después de 2006, que lo que yo había hecho con esos pueblos de La Rioja Alta, que lo que tenía que hacer es hacer el libro sobre esa violencia y las raíces de la violencia en toda España, o por lo menos en esa España azul, en esa España interior, en esa España que se había sublevado, ¿no? Y que será el libro necesario, no solo porque creía que hacía falta, sino necesario para que yo saltara el límite de donde estaba, el instituto, metido ahí en esa historia local, y poder, gracias seguramente también a su apoyo, haber pensado, y él me decía, tú tienes que estar
en la universidad, este libro si lo haces, no La Rioja, sino esa media mitad de España, ese es el libro que te va a llevar. Dice, yo te ayudaré, y detrás estaba la editorial crítica, y tienes que hacer esto. Este es lo que tienes que hacer. Y yo le dije, ya, pero yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero escribir la biografía de un campesino desconocido, de un pueblo que se llama Cervera del Río Alhama, del cual no he conocido nunca, que no tengo nada que ver con él, y que solo tengo la pista en un sumario, no hay ni una foto, ni un documento, ni una carta, ni nada, pero se me ha metido en la cabeza, y es que además, tal y como lo tengo en la cabeza, me va a llevar años. Y me dice, bueno, pues tienes que elegir, y elegí lo que no tenía que haber elegido, seguramente, y eso fue Piedralén. Y eso fue Piedralén. Él, en su generosidad, haciendo algo que él me dijo que no tenía que hacer, al final incluso hasta me escribió el prólogo. Y además yo sé que este tipo de historia tampoco cuadraba muy bien con la historia necesaria, con su propia formación, ¿no?, más clásica, marxista, ¿no?, y esa historia para transformar también la sociedad que él tenía. Pero en eso fue generoso conmigo. Y eso fue Piedralén. Una historia que yo tenía por los cajones desde hacía varios años, desde la tesis, y que se acabó convirtiendo en una pasión, en una obsesión, una biografía de quien no tenía biografía, y un personaje que no tenía biografía. Voy a intentar ser muy rápido, porque al mismo tiempo empecé otra faceta que aparentemente no tiene nada que ver, pero que para mí sí que está unida. Empezar a hacer publicaciones y libros de divulgación. ¿Y qué tiene que ver una microhistoria sobre un campesino anónimo de un pueblo con escribir un manual de todo el siglo XX de España, o un manual para el instituto, o este tipo de libros? Pues para mí tiene que ver con lo mismo, con la idea de que tenemos conocimiento, 30, 40 años historiadores españoles, 1, 2, 3 generaciones, pero si no somos capaces de contarlo de otra manera, o de salir de un sitio como este, pues quizá deja de tener sentido. ¿Para qué queremos ese conocimiento, ¿no? Y para mí hay dos maneras. Por lo más alto me refiero a través de la gran divulgación, intentando contar la guerra de Cuba en 15 líneas, y después contándola en 350 páginas. Pero contándola de manera que quien empiece a leer le vaya obligando o invitando a que siga leyendo. 350 páginas de un personaje que no existe, pero también contándolo en un párrafo corto, donde esté la idea fundamental que queremos contar. Ese es un proceso paralelo que me llevó en los años siguientes a hacer varios libros de divulgación. Ya veis que me atrevo. Eso es quizá, no sé si una ventaja o una virtud de un profesor de historia secundaria, que no tengo vergüenza. Yo hablo todos los días de los iberos, del neolítico, de la crisis del feudalismo o de la transición, sin haber leído nada y sabiendo muy poco de la mayoría de las cosas, porque el sentido del ridículo, de la vergüenza, se pierde, y no lo tienes como especialista, porque te parece que cada vez tienes más dudas de lo poquito que sabes, ¿no? Creo que eso sí que es una virtud para hacer libros así, o para meterme incluso en lo que yo creía y sigo creyendo, aparte de otras cosas, que es mi trabajo de cada día, es el material con el que yo trabajo, y por qué no intentar poner mi granito de arena, ya que me quejo de los materiales con los que estoy, coño, pues ponte tú y hazlo mejor, si sabes, ¿no? Pero esto era un trabajo que para mí sí tiene que ver con Piedralén, que son como dos mundos diferentes. Es el oficio de contar después de conocer, claro, después de leer, después de ir a los archivos y después de conocer lo que tantos están transmitiendo, pero que yo creo que se nos escapa. Y se nos escapa cada vez más, porque cada vez leemos menos, porque vamos menos a las librerías, y porque esa cultura escrita en la que yo me eduqué todavía en la universidad, pues ahora es la vuestra. Sois alumnos de historia, pero ya no es exactamente la vuestra, y no os digo ya mis alumnos de 14 y de 15 años, no os digo ya. Pero como vivo con ellos todos los días, creo que soy más consciente, ¿no?, de aquello de lo que me quejo. Piedralén es esto. Es una peña en Cervera, un pueblo que no merece una visita porque no tiene ningún atractivo turístico, bueno, que no me escuchen. Pero quiero decir que no es un pueblo que tenga un casco viejo atractivo,
Es un pueblo muy venido a menos, de 7.000 habitantes, había una industria alpargatera muy fuerte que entró en crisis y ahora hay unos 2.000 habitantes, una sensación pues decadente, apartado, olvidado, en una especie de rincón entre La Rioja, Soria y Zaragoza, sin ruta de paso para ningún lado, y el pueblo dividido por una peña entre dos barrios, enfrente hay una mole así cortante, Piedralén, y ese acabó siendo el título. Y eso que me aconsejaron que pusiera alguno que seguramente le hubiera dado mejor al libro, pero esto es como cuando tienes un hijo y ya le has llamado Carlos, 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 me llamaban a mí, y cuando nací solo podía ser Carlos, ¿no? Pues esto debió ser algo parecido. La historia, la portada que yo quería para el libro es esta. Esta es una pintada que hay en una pared sujetando la peña que se cae, una pintada, un dibujo hecho desde 1980. Y este es un campesino, cualquiera. Y como el mío no tenía ni una foto, como no tenía ni una carta, ni siquiera una línea que hubiera escrito él, pues este podía ser cualquiera, un Manuel María Jiménez Sáenz. Pero a mí no me llamó la atención porque fuera campesino, ese no fue el motivo. Cuando yo me lo encontré en los archivos no fue por eso. Yo me lo encontré en el gobierno militar de Logroño, en los fondos que ahora están en el Ferrol, por un sumario militar, el que está a la izquierda. Un sumario por deserción. En 1896, dos paisanos, él y un compañero, cuando los llevan en el tren que los conduce a Santander para ir a Cuba, desertan. Y empieza un expediente por deserción, un consejo de guerra por deserción, que le va a perseguir durante 6-7 años de su vida. Después de un año deambulando, no sabemos bien por dónde, aparecen, se entregan, los ponen 2 años más de castigo y los mandan a Cuba. Y en Cuba uno de los dos muere de fiebre amarilla y el otro, mi hombre, vuelve a casa y recibe en 1900, y había sido soldado en Quintas en 1892, y ya había estado 3 años en Quintas, luego le habían llamado como reserva, o sea, llevaba 8 años de su vida en el ejército, o perseguido por el ejército o por el Estado, desaparece porque termina el sumario. Y para mí empieza entonces la curiosidad, que acaba siendo una inquietud y se convierte luego casi en una obsesión. ¿Y qué hace luego en su vida este hombre? Y sobre todo eso se convierte ya en algo que tengo que dedicarle más tiempo, más esfuerzo, y eso solo puede ser un libro, cuando empiezo a buscar en diferentes archivos y me acabo encontrando otro expediente de 1938. El último de sus hijos vivos, 4 hijos, los 2 primeros mueren a los 2 años, al año, como les pasaba en tantas familias, ¿no?, con esa alta mortalidad. La tercera, la hija, muere con 20 años, el último de los hijos vivos, en 1938, en el verano, cuando la guerra ya todo el mundo sabe que solo la puede ganar el ejército franquista. Cuando lo movilizan para ir a esa guerra, se sube a Piedralén, empieza a dar voces contra la guerra, contra los falangistas, no se sabe muy bien, y se tira, se suicida. Se suicida y cae justo a una finca abajo, una de las fincas, donde va todos los días el padre como campesino, pequeño labrador, a trabajar. Entonces, yo tenía el padre que se había negado a ir a la guerra de Cuba y le había perseguido un expediente, un consejo de guerra, y el hijo, que se suicida para no ir a la guerra civil, 2 campesinos, 1898, 1936, 1938. Digo, tengo el principio, tengo el final, lo que falta es lo del medio. Y lo importante no es el final, que lo sé, sino cómo lo cuento, qué descubro, y sobre todo ahí es donde me planteo, y yo creo, Óscar, que casi lo descubrí con lecturas posteriores, en algún caso no anteriores. A mí me pasaba, no sé si os ha pasado alguna vez a vosotros, que os dejan un libro, leo la introducción del autor, el prólogo, la introducción, y a veces viene incluso en cursiva. Y, coño, este tío parece interesante. Mira, es que me pasa esto, y yo quería, y voy a investigar, y voy a hacer, y entonces he hecho este libro, y habla de una manera, 8 páginas, o 10 o 12. Luego empieza el primer capítulo, ¡hala!, un estado de la cuestión, 40 páginas, y digo, esto es otra persona. ¿Por qué ha desaparecido el que estaba ahí? ¿Por qué no sigue? Si esas 10 páginas iniciales me habían llamado mucho la atención, me las he leído de un tirón y después ya no puedo seguir. He perdido el interés. Y me pasaba, y en la carrera tantas veces, ¿no? ¿Cuántos libros? Leer la introducción, las conclusiones, ya está. Lo de en medio, esas 400 o 300 páginas, ¿eso para qué?
ya tengo una nota de la conclusión. Y sin embargo, me había traído en la introducción. ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no sigue como va? Porque va muy bien. Esa es un poco la idea con la que yo parto. Luego me encuentro cómodo en esa un poco categoría historiográfica de la microhistoria, ¿no? de ponerse como sujeto, de entrar en esa introspección personal sobre el objeto de tu trabajo y el proceso del trabajo. Y leí, la cita creo que es de Marvolo, que decía: ¿por qué le hurtamos a nuestro trabajo lo que tiene de aventura, lo que tiene de proceso? ¿Por qué si hay mañanas en el archivo, al lado de otras que dices, madre mía, se me abre la boca, ¿qué hora es? Me voy. Pero hay mañanas que dices, a mí esto me parece apasionante, esto es ilusionante, mira que he encontrado. ¿Y por qué luego nada de eso sale? ¿Por qué solamente es el resultado final? Si lo que además me parece interesante es el camino, el proceso, las idas y venidas, las preguntas que me he hecho, los muros contra los que me he estrellado, los caminos que creía que iban a algún sitio que luego no iban en ningún lado. Y por lo menos a mí contar eso me parece que puede tener interés. Luego lo tiene o no lo tiene, ¿no? O por lo menos el esfuerzo de intentar escribirlo de otra manera. Porque al final de la historia ya la conozco. Y aquí hacer spoiler no pasa nada, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es cuántas cosas descubro, no descubro, y yo voy cambiando a lo largo del tiempo, siguiendo a un personaje que es una sombra, que es un fantasma de su propio tiempo. Y que además ni siquiera está en la memoria, porque no ha tenido ningún hijo. Y se ha quedado ahí perdido, ¿no? Estoy buscando una sombra, ni una foto siquiera. Yo lo persigo y me doy cuenta de aquello que decía el mismo historiador francés, Marvolo, y lo decía en 1938, el mismo año en el que se suicida Elías tirándose de Piedralén. Decía, no puedes ver cómo es la historia de un pueblo si no vas ahora a ese pueblo, si no partes del presente. Si no te preocupa, además, cómo está ese pueblo hoy, si no intentas conectar y comprender ese pasado con ese presente y con ese futuro, ¿no? Entonces, ir a este Cervera de hoy para intentar buscar el que desapareció, porque al final, y eso yo creo que es otra de las características de la microhistoria, este hombre marginal que está en los límites y que podemos decir que no es normal, porque tiene un consejo de guerra detrás, sí que representa ese lugar, esa estructura social, esa cultura, ese modo de vida campesino como tantos otros. Lo que pasa es que él ha dejado, igual que en el queso de los gusanos es la Inquisición la que permite que haya un libro, aquí es un ejército que persigue a los desertores, o es un juez que levanta un sumario después de un suicidio, porque no es una muerte normal. Y los persigo aquí, intentando ver en las calles de hoy los rostros del pasado, que ya no están, ¿no? Y aquí mi interés es el de las grandes preguntas, porque si yo me quedo en la anécdota, en la curiosidad, para mí pudiera tener algún interés, y para alguno del pueblo, pero entonces ya creo que no tiene ningún interés para contarlo en Barcelona, para que le interese a Óscar o a un estudiante de historia en Almería. Tiene, si yo en la cabeza tengo las grandes preguntas, los problemas históricos, las cuestiones que creo que nos tienen que ocupar a todos, pero me voy a ir allí, donde creo que hay un laboratorio especial que me permite estar de una manera que si no desciendo allí, se me escapa. Y ese es el proceso y la historia del libro. Me encontré con la casa, que ya no existe, ya la han tirado, y me encontré con una especie de sobrina nieta, 95, 96 años, que además vivía ahí en la Plaza de la Soledad, que parece que se le habían puesto adrede, ¿no? Donde vivía este hombre los últimos años de su vida, viudo, y después de que se han muerto tus 4 hijos. Y le grabé una entrevista, es verdad que esta mujer ya se le iba a cabeza, decía algún rato hablaba bien, y luego ya, bueno, se perdía, no era capaz de contarme muchas cosas de ese tío abuelo suyo. Pero de estas veces que luego cuando vas a casa estás transcribiendo la entrevista y te das cuenta que te ha dicho cosas que tú no te has dado cuenta que te está diciendo, ¿eh? Y hay un párrafo aquí que me parece que iba al núcleo, que iba a la esencia de mi trabajo, de lo que yo estaba haciendo allí. Ella me dice, esta es transcripción literal de uno de sus párrafos, usted, esto es un trabajo que ha cogido. En Logroño, claro, en Logroño sacan libros y sacan cosas para allá, Logroño.
Y ahora, pues le dan vida a esos. Usted cobrará también. Ah, es usted profesor para dar lecciones, pero será de derechas usted, ¿no? La mujer iba a misa todos los días, muy tradicional, muy conservadora, ¿no? Y yo cuando me dice, bueno, esta mujer hablando, yo le daba así un poco... yo no me di cuenta. Cuando lo estoy transcribiendo con los cascos y empiezo a ver línea por línea, le digo, esto es un trabajo. Digo, ¿esto es un trabajo? Yo estaba en el instituto. ¿Esto es un trabajo o no es un trabajo? ¿Estoy trabajando o no estoy trabajando? ¿Esto es un oficio? ¿Soy historiador? Cuando estaba allí en Cervera, o en realidad soy un profesor de instituto que en sus ratos libres está allí porque tiene una curiosidad, o un escritor que quiere un tema para escribir. Me ha hecho una pregunta mucho más seria de lo que yo pensaba. En Logroño sacan libros y sacan cosas. Logroño es la capital de provincia. Logroño es el Estado. Logroño es la percepción del Estado para una mentalidad campesina. El Estado viene aquí a sacar libros, a sacar cosas, a sacar impuestos, a llevarse a los jóvenes a la guerra. Esa percepción, un Estado lejano, a 100 kilómetros, carreteras secundarias, eso es Logroño. Y les dan vida a esos. ¿Qué hago yo aquí? He venido a dar la vida a ese pasado que se perdió, a recuperar esos rostros, les podemos dar la vida, porque la perdieron ya. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es la función que tenemos? Me lo estaba diciendo en 2 o 3 líneas. Usted cobrará también. Este es un trabajo profesional, no lo es, debería serlo. Me lo estaba diciendo, y además dice, y usted es profesor para dar lecciones. ¿Qué es una lección? ¿Qué es dar una lección de historia? Y por último, ¿será usted de derechas? Me está diciendo, usted no ha venido aquí como un cirujano que ha bajado con las manos limpias a abrir por dentro un cuerpo, un canal. Usted ha venido siendo de derechas o de izquierdas, y usted va a misa o no va a misa, y ha leído o no ha leído, y ve la tele o no la ve. Me está diciendo que el que va allí a hacer preguntas, no he nacido ayer, que yo voy en ese mismo desfile de la historia, como decía Edward Carr, en el que estoy estudiando ese desfile, pero yo formo parte del desfile. Y que vaya, que no vaya a misa, seguramente importa en la manera en la que estoy entrevistando a esta señora. Y que yo tenga una vinculación familiar por mis 4 abuelos con ese mundo rural campesino que se está perdiendo, claro que influirá en mi interés por este personaje. Y que yo no haya hecho la mili porque he hecho la objeción de conciencia mientras estaba conectado con algunos amigos en la Universidad de Zaragoza, igual tiene que ver con mi interés en que este hombre, fuera o no fuera a la mili, y su hijo decidiera arrojarse al precipicio antes de ir a la guerra. Es decir, que esta señora, sin saberlo ella, estaba haciendo un comentario desde una mujer analfabeta, y me estaba hablando de las bases y funciones de mi trabajo y del sentido que tenía dedicarle ese tiempo y atreverme después a escribir, ¿no? Por eso me parece a mí que lo que nos falta quizá hoy sea el tiempo, el sosiego, para la reflexión, la quietud, para mirar una fotografía, pero mirarla despacio, o un paisaje, para estar con un documento, pero despacio, para ver que esa como vibración del presente, ser conscientes de ella, la que llevamos, y también para escuchar, aprender a escuchar mejor las voces, pero no 5 minutos, 2 horas, y no hacer la fotocopia del documento, me lo llevo, lo cito y me voy, sino déjalo que repose, vuelve otro día, hazle otra pregunta, y si no se la puedes hacer es porque te faltan lecturas, ¿no? Esa para mí es la virtud fundamental de esa historia que me gusta hacer. Esta era su filiación, voy muy rápido, las estaciones de tren, los barcos, pasar el Atlántico, la impresión del trópico, llevar a La Habana, ¿no? Le seguí de una manera que me parece increíble. Yo no podía saber mucho de qué había hecho durante 40 años de su vida en un pueblo, en Cervera, pero los archivos militares en Madrid podía reconstruir todos los días de Cuba. El barco el que subió, el barco del que bajó, dónde fue, cada uno de sus pasos. Y no solamente el batallón en el que estaba, es que luego están los diarios de operaciones de cada batallón, si tienes suerte con las unidades. Es que puedes reconstruir todos los días de la vida de ese soldado durante 1 año y medio sin que él haya aparecido nunca, ¿no? Entonces es increíble. Sin embargo, no podía saber nada del resto de su vida. Podía seguirle en toda esa historia cómo el Estado, el ejército en este caso, lo había perseguido y seguido,
Y después de pasar y volver enfermo, tenía su firma en los diferentes interrogatorios y luego después la firma que he ido buscando en ese rastro que vamos dejando una persona normal, anónima, a lo largo de nuestra vida a través de la administración. Eso es lo que yo fui buscando, porque me encontraba con otro problema cuando volví a Cervera. Y es que yo pensaba, en Cervera había una historia que yo había encontrado en la tesis. En octubre de 1934 es el único lugar en La Rioja en el que los socialistas hacen la revolución. Y durante 48 horas son dueños del pueblo y queman el archivo. Y por edad había un señor, Manuel María Jiménez, que coincidía con la edad de mi hombre. Y yo decía, este es mi héroe, le ha perseguido el Estado, ha cogido la conciencia socialista, está en el centro obrero de la localidad, que era muy importante, y ha quemado el archivo, eso sí que me impide a mí ahora conocer su historia. Voy a ver si la recupero. Y lo que me encuentro es otra cosa diferente. Me tengo que ir para atrás, porque no era un revolucionario, no era ese. Después le persigo en Cuba, porque había pensado que podía haber sido un héroe en ese año y medio en el que está allí, pero la realidad tozuda de los documentos me dice que no. Y todavía creo, después, que puede ser un labrador tradicional. Él va apareciendo por ahí, por los documentos, y al final me doy cuenta de otra cosa, que es simplemente un hombre del siglo XX, por el que ha pasado el siglo también, aunque viva en un sitio alejado en el tiempo y en la geografía, que era Cervera del Río Alhama. Y ese hombre, que yo creo que podría ser este, o que podría haber sido este de joven, no es ninguno de los dos, pero podría ser cualquiera. No tengo una foto, pero puedo contar muchísimas cosas de él, no de él, de todos los que aparecen en esa foto, persiguiendo esa sombra de ese pasado. Aquí aparece su firma, porque ha puesto 10 pesetas para la radio que van a poner, que han comprado para el Círculo Agrícola. Esa radio en la que en el verano del 36 van a estar escuchando todos la llegada del golpe de Estado que dará origen a la guerra, ¿no? Y ahí es donde me lo encuentro, siendo la persona que yo no pensaba que iba a ser, conservador, católico, tradicional y metido incluso, apareciendo en los mítines de la CEDA, apareciendo como un pequeño labrador respetable, mayor del pueblo, que no era el tipo que yo buscaba. De hecho, 5 o 6 años antes, si yo sé que es este, ni empiezo. Porque yo no quería. Yo no estoy estudiando historia en Zaragoza para perseguir luego a un señor que está en la Liga Nacional de Campesinos y que está ahí con la CEDA, que seguramente ha pensado en el verano del 36, menos mal que ya España se va a arreglar. Ahora vive con su hijo, que también es labrador, que también está con él en el Círculo Agrícola, que se supone que ha vivido con el padre, que está en ese universo, y el hijo se tira de la peña por no ir a la guerra. Y el hijo y el padre están en el mismo sitio. Pues esto es más complejo, más rico, más diverso y mucho más interesante que esos moldes con los que vamos a ponerles a las personas en el pasado a ver si coinciden con él, ¿no? Tampoco coincidimos nosotros. Esta es la tumba que sigue en el cementerio, que yo imagino que nadie ha abierto en 50, 60 años. Él muere en 1950 y esta es la peña. Además, el libro estaba cerrado, la última línea del libro la conocía 2 años antes de escribirlo, porque mirando en el periódico Los Ecos de la Sociedad de esos días venía la noticia, 2 líneas. Ayer falleció nuestro vecino respetable, el tío Manuel María, a la edad de 77, 78 años. Y una línea debajo, anoche hubo un desprendimiento de rocas de Piedralén, la misma noche. Y la última línea, no hay desgracias personales que lamentar. Digo, ¿cómo que no hay desgracias? Madre mía. Llevo años detrás de estas desgracias, ¿no? Y digo, si llego a ser novelista no se me ocurre jamás en la imaginación un final así. Ya tengo el final, tengo que escribirlo, ¿no? Al otro lado estaba el libro de Fontana que había que hacer para mi carrera, para mi futuro. Y digo, si yo estoy escribiendo por las noches y los fines de semana, porque mi trabajo es otro, digo, esto ya son las tripas, el corazón, es una pasión, es una obsesión, no lo sé, pero yo tengo que hacer esto, ¿no? Y al final es lo que hice, seguramente mal hecho desde el punto de vista, ¿no?, de una carrera, ¿no? Y hoy en día en el cementerio, además,
Esto me hizo ver las cosas de otra manera como historiador. Este es el panteón de los caídos por Dios y por la patria, y al otro lado, en el mismo pasillo, están los sacados de las cunetas, en Cervera del Río Alhama, donde contamos la guerra civil. Ahí está, en el mismo pasillo, está un panteón y otro panteón. Pero no está Elías. ¿En qué lista lo pongo? El que se ha suicidado. No cabe en un panteón, tampoco cabe en el otro, pero es de carne y hueso. Y tuvo una vida y un mundo que pensó que era un mundo en el que ya no valía la pena vivir, que era el mismo. Y se ha perdido como millones y millones de vidas perdidas, ¿no?, en el océano de la historia. Ni siquiera se conserva su tumba, seguramente como suicida, aunque sí que le dieron entierro en sagrado, pero pasaría rápidamente a los pocos años a un osario y nunca más, ni hijos, ni familia, ni casa, ni testamento, ni nada, ¿no? Pero me hace ver este pasillo de aquí, a los dos lados está en el panteón, me hace ver que en medio no hay una frontera, sino que esta es la apasionante historia de nuestro pasado, tan compleja y tan viva, los seres humanos de su tiempo, que vivieron en él y sintieron que había que vivir de una manera o de otra, o como Elías, que ya no había que vivir, ¿no?, en medio de esa guerra, que era una guerra que además estaba ya prácticamente ganada. Entonces, intento ir más rápido ya para concluir. Me encuentro muy cómodo con la microhistoria, pero no como un punto de partida, sino como un lugar en el que las lecturas y los sentimientos o las insatisfacciones encontraban caminos comunes o caminos fértiles, ¿no? Y sobre todo esa idea. Reducimos la escala de observación, falta una línea abajo, pero no el objeto de investigación. Para mí esa es la clave, porque si solamente vamos a la anécdota, pues era una pura anécdota. Y contaremos la anécdota, pero no tiene sentido contarla fuera del pueblo, fuera de la familia. Esa para mí es la clave, ¿no?, de esa manera de acercarse. La metáfora que más veces se utiliza es la del microscopio, y este sería el autor más reconocido, Carlo Ginzburg. Pero el microscopio no es solamente el microanálisis, es una y otra vez la misma idea, pero lo que hacemos tiene que ser relevante, y relevante para mucha gente, o por lo menos para más gente que los 4 especialistas que quieren hacer algo parecido, o los que están en la historia de ese pueblo, que no tiene nada que ver lo local con el localismo, y que además la historia que a mí me gusta tiene que ser arriesgada, porque estoy siempre entre dos mundos. Una cercanía personal, porque si no, no me da la gana de dedicar años de mi vida a algo, a contar hectáreas del siglo XVIII, porque es muy importante la desamortización, no será, pero que lo haga otro. Porque yo, de horas de sueño, de los fines de semana o del verano, pues no. Tiene que ser algo que tengo que confesar la atracción del objeto de mi investigación, porque la tengo. Pero al mismo tiempo, como no tenga un extrañamiento, como no tenga una distancia crítica, lo que haré será muy pobre, no tendrá ningún vuelo y no tendrá valor, o lo tendrá allí abajo. Y ese equilibrio es arriesgado, y te has quedado corto, te has pasado, y ya te lo van a decir otros historiadores o los lectores. Esa es la historia que me gusta, la que tiene riesgo, la que es arriesgada. Esa combinación que dicen en esta especie de libro que os he enseñado aquí de Comares sobre qué es la microhistoria, esa combinación entre el hilo, que es el relato, lo que contamos, y los documentos, que son las huellas, y cómo tienen que hacer un diálogo, y que además es peligroso, porque caemos y tropezamos, y porque entramos en errores, y porque decimos cosas que no tendríamos que haber dicho. Los documentos tienen presencia y también tienen ausencia. Por sí mismos no dicen nada. Fijaros, aquí he puesto este de ejemplo. Esta es una carta con comunicaciones de la Falange, con el sello todavía de la República. Esto es el verano del 36. ¿Cuántas cosas nos dice este sobre y cuántas cosas calla de lo que iba dentro del sobre o de lo que estaba pasando con ese jefe de Falange en el verano del 36, donde todavía el símbolo del Estado, los papeles timbrados, ya está el sello, es el de la República, ¿no?, el del Estado. Voy a poner un ejemplo con cuatro documentos. Estaba mirándolo porque mañana
que voy a estar con los amigos de Granada y va a hablar sobre la enseñanza de la guerra civil. Entonces cojo de ahí cuatro imágenes. Para hablar también sobre esa idea que tiene la microhistoria, que es la de la conjetura, la probabilidad, que tiene que ver también con la imaginación en el archivo, que parece que es algo impropio de un historiador, ¿no? Eso de cómo vas a utilizar la imaginación. La imaginación no es la fantasía ni la invención. La imaginación para mí es la capacidad de unir o poner en relación dos cosas que en principio nos parece que no la tienen, o que pueden estar muy alejadas en el espacio o en el tiempo. Esta es una nota, Cuzcurrita, un pueblo de La Rioja. Esta es una nota del dueño de un bar, pasa para el gobierno civil, porque el día 4 de agosto han venido acompañamiento de la Guardia Civil, unos falangistas, 20 cafés, 20 cigarros, 10 copas de coñac, 10 copas de Ofen, y han dejado la nota, toma, esto para el gobierno civil. 4 de agosto. El 5 de agosto, en el pueblo al lado, en Tirgo, hay una nota en el gobierno civil, el vale por 15 litros de gasolina, y dice además los kilómetros que han hecho, 80 kilómetros, en el servicio que han hecho esa noche. Y habla de Haro, de Treviana, y casi puedo reconstruir el recorrido del camión. Las fuerzas de la Guardia Civil con voluntarios falangistas de esos pueblos. Ese es el 5 de agosto, el día siguiente. Esta es una nota de otro pueblo, no estamos ahí, de Igea, donde al ayuntamiento dice 19 falangistas y guardias civiles, gasto de cafés, cervezas, gaseosas, al regreso del monte, han estado comiendo. Y luego dice, y a cenar al regreso del monte, cervezas, gaseosas, puros, le han pasado la nota. Entonces, 4 días después, pero es otro pueblo. Ahora, esto es octubre. La nota ahora aquí es por lavar el coche al servicio del gobernador civil. El coche, después de la noche, que han ido y lo han lavado. Y otra factura, 1 kilo de zotal para una camioneta. Como historiador tendría que decir el kilo de zotal, el lavado del coche, los litros de gasolina y las copas de coñac no corresponden al mismo día ni exactamente a la misma noche. Con lo cual no puedo deducir que 20 falangistas bebiendo contentos con su puro, montados ahí, han hecho un recorrido esa noche y han vuelto después otra vez a cenar y luego al día siguiente alguien tiene que ir a lavar esa camioneta. ¿No lo puedo decir o sí? ¿Por qué? Pues yo creo que sí. No porque me despegue de los documentos, al revés. Precisamente porque me pego a los documentos, porque es probable, porque es verosímil que pasara algo similar o parecido, porque además tengo la pista y las notas de los que están en las cunetas cada día en cada pueblo, ¿no? Eso para mí es la imaginación, o es ese territorio de la conjetura, que no es una prueba, que está en el territorio común de la microhistoria, y que sobre todo quiero porque me permite contarlo, contar la noche de verano, contar la sensación de esos jóvenes, 19, 20, 21 años, con sus uniformes estrenados, con los correajes, con el frío de los fusiles, con esa sensación, con esos 2 o 3 guardias civiles, seguramente más veteranos, que son los que guían, ¿no? Y el recorrido de esa noche y el resultado, que ya conozco. Este, para mí, sería un buen ejemplo, ¿no? de lo que os quería contar. O en la prisión Betty High, de Logroño, que es una de las prisiones provisionales donde todas las noches hacen una saca. Esta es la nota de una compra en la librería. Y aquí viene una goma de borrar, un lápiz rojo, un lápiz bicolor, un lápiz negro y luego las fichas. Y yo me pongo, una goma de borrar es un indulto, tal vez. El lápiz bicolor, igual son los que salen y los que no salen. Yo sé que cada noche salían 10 o 12 o 14. Casi todas las noches, durante 3 meses. No tengo ninguna prueba, pero sé que se hacía una lista cada noche. Y esta es la compra que se hace de esos días a la librería. Para mí este documento solo vale si yo le hago preguntas y si tengo imaginación, pero no me estoy inventando, aunque es verdad que hago saltos de lo que es probable, posible que ocurriera o parecido a lo que ocurrió. A eso me refiero, ¿no? Con ese territorio de la conjetura. Y en el fondo, y termino ya, ¿cómo lo cuento luego? Y eso viene también, es una cita en el libro este que os he puesto de la microhistoria.
Soy un historiador escribiente o escritor. Escribiente en el sentido de que dispongo los documentos, los uno y pongo las conclusiones y la introducción, o creo que no, que tengo que hacer un relato que interese, que pueda ser leído y que atraiga al que ha empezado, a ver si le acompaño en las páginas siguientes para que no lo deje, como un objeto en sí mismo, de lectura y el valor que tenga ese relato, con el riesgo que supone, claro, yo me meto ahí y puedo acabar diciendo cosas que ya no se pueden decir o que no debería decir, ¿no? Eso es un poco. Este letrero que lo tengo por casa, que me lo regalaron hace años, pues cuánto daño quizá ha hecho, ¿no? Esa especie de pretensión científica del historiador que no es un cuentista y evidentemente que yo tengo que tener la prueba y que, no sé quién nos decía, que un biógrafo es un novelista bajo juramento. Yo tengo un juramento, es que quiero contar la verdad. Un tipo de verdad parcial, revisable, que estaba allí en el pasado, pero parece que da vergüenza si utilizo un recurso literario, o si pongo el yo una vez, o si intento describir cómo era una noche sin saber exactamente cómo fue esa noche, o estoy ayudando al fin que persigo. Porque ¿cuál es el fin que persigo? El fin que persigo, y hablamos el otro día, Óscar, de este libro de un amigo común, de Jorge Marco, es, sabemos muchas cosas, vamos a contarlo mejor. Porque si no lo contamos bien, ¿para qué saberlo? Y contarlo bien vale tanto para mí como saberlo si creo que tengo una función social como profesor, como educador o como escritor. Si no es necesario que me haga esas preguntas. En este libro que estaba leyendo ahora estas semanas, que es una especie de... Este historiador francés hace una especie también de microhistoria persiguiendo a sus abuelos que murieron en el Holocausto, hay una frase que me llama, a partir de un detalle pequeño, dice, no se ve aquí, los arqueólogos resucitan un mundo entero a partir de los restos de una columna. Un mundo entero, porque están acostumbrados a esa imaginación a partir de lo fragmentario, de lo pequeño. Y un historiador medieval con 2 documentos nos cuenta una sociedad. Nosotros necesitamos un fondo entero, porque si no nos parece que no podemos decir nada, ¿no? Pues igual es una cuestión, primero de escala, luego de imaginación y después de trabajo. Dale vueltas, no pases, vuelve otra vez para atrás, ¿no? Y termino. Escribir, la masa la tenemos. Escribir es algo más que ordenar esos documentos. Tiene que poner levadura para que eso se convierta en otra cosa, que es pan. Y el fondo ese de ladrillo no lo he puesto decorativo. Lo he puesto porque durante muchos años yo escuchaba, ese libro, Óscar, ese es un trabajo muy sólido. ¿Qué quiere decir sólido? Digo, a mí sólido me suena a piedra. Eso que tú has hecho ha rellenado un hueco, un vacío que había en la historiografía española. Ahora ya has puesto ahí lo tuyo. Esto contribuye al edificio que vamos a hacer todos una y otra vez, la impresión del ladrillo. ¿Quién quiere leer un ladrillo? ¿O quién quiere hacer un ladrillo? Yo creo que un historiador tiene que ser arquitecto y pensar en el edificio y pensar que el edificio tiene puertas y ventanas y que el edificio lo hacemos porque hay personas, porque ahí está la agencia humana, que es lo que de verdad nos interesa. Otra cosa luego que eso se sostenga o que se caiga, porque no tiene cimientos, ¿no? Ya pasará o ya vendrá. Pero para mí eso me parece fundamental. Y además el propósito. Termino con 2 imágenes. La penúltima, lo decía Jorge Semprún. Cuando los liberan del campo de Buchenwald, van a París y están entre varios supervivientes. Lo cuenta en este libro, en la escritura de la vida, y dice, bueno, esto lo tenemos que contar, pero no nos van a creer. Y otro de ellos dice, ¿cómo lo vamos a contar para que nos crean lo que hemos visto? Pero lo que hemos visto es incontable, es indecible, nadie lo va a creer. ¿Cómo lo contamos? Pues lo vamos a contar como pasó, lo vamos a decir exactamente para que lo sepan. Y tercia Jorge Semprún y dice, no, lo tenemos que contar de manera que nos escuchen. Incluso teniendo en cuenta que él va a jugar, en sus libros, en sus novelas, va a jugar con la verdad, y va a fabular, incluso va a cambiar lo que ha vivido, pero buscando un fin. El fin es que se entienda lo que es incomprensible, que allí ocurrió, ¿no? Si esto es un hombre, lo que decía Primo Levi. Y la última cita con la que terminaba, Marc Bloch otra vez, en La extraña derrota, el libro que escribe cuando ha caído Francia, por el peso de las botas nazis en 1940, y él dice, no nos atrevimos a ser en la plaza pública, la voz que grita, nos quedamos en la tranquilidad de nuestros talleres, los historiadores.
¿qué podíamos haber hecho antes de ese desastre? Y él dice, haciéndose ese análisis, un poco de introspección, emplear las armas del historiador. Teníamos una lengua, una pluma, un cerebro. Pues no se me ocurre mejor manera de terminar. Tenemos todos una lengua o un bolígrafo, podemos decir un ordenador y un cerebro. Y con eso, inquietud, pasión, ganas, trabajo y esfuerzo, pues tenéis un futuro por delante. Luego está esa pequeña cosa de tener un título, las facturas a fin de mes, esas pequeñas cosas materiales de la vida, pero bueno, esta tarde hoy no toca hablar de eso. Yo creo que lo que había que hablar es transmitir un poco esa pasión por la historia, que creo que es lo que tenemos que tener en común. Y bastante ya os he dicho. Muchas gracias.